Bien, vamos, después de esta extraordinaria plática del doctor del Castillo, en el que por ultrasonido logra diagnosticar cosas que realmente son difíciles de diagnosticar, a veces hasta por OCT, y hace una buena correlación clínica, vamos a hablar de algunos puntos quirúrgicos, no tanto por mostrarles cirugías, porque los videos que voy a mostrar son muy pequeñitos, pero ¿qué hacemos cuando un paciente tiene un síndrome de tracción vitromacular y que realmente consideramos que debe de ir a cirugía, o cuando tiene un agujero macular? Nuestro problema es la formación de una lesión en el área macular o que se está formando algo que nos puede llegar a formar un agujero macular. La técnica habitual, lo que se describe es hacer una vitrectomía central, identificar la corteza vítrea posterior y separarla a nivel de la papila. En la actualidad lo que hacemos es introducir el vitrector con un vacío muy alto cerca de la papila, enganchar el vítreo posterior con la hialoides y jalarlo hacia adelante. Esto lo hacíamos sin mucho cuidado antes del OCT, pero ahora que con el OCT sabemos que puede haber adherencias en la mácula, esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque si nosotros traccionamos con fuerza y el vítreo persiste adherido ahí, algo que era un agujero en estadio 2 o que era una amenaza de agujero, se va a convertir en un agujero grande y atrogénico por la tracción que ejerce el médico. Una vez que hemos separado el vítreo, el objetivo es separar la membrana limitante interna, que es la capa superficial de la retina alrededor del agujero, retirar la limitante interna, y al retirar la limitante interna lo que queremos hacer es como el diafragma de una cámara. Yo tengo un agujero macular, es una perforación en la retina, no le puedo quitar la perforación, pero lo que intento es que los bordes tengan menos tracción tangencial, que se unan los bordes y que las células de Müller, que hemos despegado la parte de las células de Müller, que es la membrana limitante interna, se entrecrucen algunas de sus fibras y eso mantenga el agujero cerrado. Y ese es el objetivo de quitar la limitante interna, disminuir tracción tangencial y favorecer que estas células de Müller se peguen, y colocar una burbuja de gas y poner al paciente boca abajo durante 24 o 48 horas para intentar que esta adherencia se forme y tratar de que el agujero se cierre. Ese es el objetivo de la cirugía. Entonces, lo que buscamos es el desprendimiento de vítreo posterior, eliminar la tracción, si existe alguna membrana epirretiniana, eliminarla en ese momento, y en la actualidad lo que hacemos es intentar teñir la limitante interna, porque la limitante interna es muy delgada, mide de 4 a 10 micras y es transparente. Y antes la quitábamos sin usar ningún colorante, y entonces a veces creíamos que la quitábamos y no necesariamente la quitábamos, y el procedimiento, el paso quirúrgico que hacemos al quitarla le llamamos limitorrexis. El problema de hacer una limitorrexis es que es quitar algo transparente, y entonces surge lo que se llama cromovitrectomía. ¿Y qué es cromovitrectomía? Es teñir lo que es invisible. Si teñimos lo que es invisible y lo hacemos visible, la cirugía se hace posible y además se hace creíble. Es decir, estamos seguros de que quitamos lo que queríamos quitar, no que antiguamente quitábamos por pedazos la limitante y no estábamos seguros de lo que hacíamos. Aquí vemos una membrana limitante interna que hemos extraído, todavía teñida con el azul, y el objetivo es quitarla alrededor de la mácula. Tal vez uno de los mejores textos que he encontrado yo sobre cromovitrectomía es el del doctor Meyer, quien se ha dedicado mucho a estudiar esto. Bien, ¿qué se ha utilizado para teñirla? Muchas cosas: fluoresceína, sangre, triamcinolona, indocianina verde, azul tripano, y lo que usamos ahora es azul brillante. La gama de colores que se ha utilizado para la cromovitrectomía es increíble. Cada quien se le ha ocurrido que un colorante diferente es el mejor. Se ha usado tinta india, verde rápido, azul de metileno, fluoresceína, azul de Evans, y estos son algunos de los colorantes que se han utilizado para intentar teñirla. Hay tinciones naturales. En un diabético que sangre, pues una tinción natural es la hemoglobina. O en un paciente que tenga hialosis asteroidea o sínquisis cintillans, hay tinciones naturales que a veces nos pueden ayudar a identificar la limitante y la hialoides posterior y poderla quitar en forma natural. Pero la mayoría de los pacientes sí requerimos usar tinciones, las más usadas, las 3 que tenemos aquí, y la que usamos en la actualidad, el azul brillante, que es lo que estamos mostrando aquí. ¿Por qué dejamos de usar la indocianina verde? Porque aparecieron varios artículos que hablaron de toxicidad. Y algo que creíamos que funcionaba muy bien, desafortunadamente con el tiempo aparecen artículos de toxicidad. Vamos a hablar un poco también de la microplasmina, que es una alternativa para intentar desprender el vítreo posterior.
Aquí tenemos un paciente con un síndrome de tracción vitreomacular, el cual su visión de 20/20 se va a 20/60, aumenta el ángulo que subtiende la hialoides con la retina, empieza a haber una fractura en la zona central y se decide operarlo. Es uno de los videos que vamos a mostrar. Este es preoperatorio, este es a la semana de la cirugía y de 20/60 ya ve 20/25 en una semana. Y vamos a hablar un poco de la ocriplasmina. La ocriplasmina es algo que intenta producir un despegamiento enzimático del vítreo, no quirúrgico, y que puede ser una alternativa en algunos casos para no necesariamente ir a cirugía. Lo primero vamos a mostrar un paciente con un agujero macular sin tracción vitreomacular. Lo que hacemos es una vitrectomía central, despegar el vítreo posterior, colocamos algo para teñir la limitante interna, que en este caso es el azul brillante. Hacemos una pequeña incisión a nivel de la limitante interna, la tomamos con un forceps y la vamos despegando alrededor del área macular en un área de 1 a 2 diámetros de disco hasta llegar a la mácula, y ahí se acabó la cirugía. Se hace un intercambio con gas y la probabilidad de que se resuelva es bastante alta. Cuando el paciente tiene tracción vitreomacular, la técnica se modifica un poco. Y aquí lo que utilizamos es triamcinolona primero. La triamcinolona es para teñir el vítreo, no la limitante. Aquí lo que queremos hacer es no despegar bruscamente el vítreo posterior de la mácula, porque si no vamos a producir un agujero o agrandarlo. Esta es la cirugía del paciente que les mostré con síndrome de tracción vitreomacular. Hacemos una separación del vítreo entre la papila y la mácula y vamos dejando únicamente el remanente en el área central del vítreo, es decir, separamos el vítreo adherido de la mácula del vítreo adherido en la papila. Ese es el trabajo que hacemos con el vitrector y la triamcinolona. La triamcinolona nos ayuda a identificar en dónde está la hialoides posterior, no la limitante, sino la hialoides posterior, y después la vamos cortando poco a poco hasta separar la unión del vítreo en la papila con la mácula. Aquí ya tenemos 12 tejidos diferentes del vítreo. El adherido a la mácula, que lo despegamos ya muy fácilmente, muy suavemente lo despegamos, no producimos una tracción brusca. En este caso no usamos azul brillante, no colocamos gas, no pusimos al paciente boca abajo y luego despegamos a nivel de la papila. El resto de la hialoides posterior la despegamos. Ahí se acabó la cirugía, ni siquiera hacemos intercambio agua-aire. Este es un síndrome de tracción vitreomacular sin agujero macular. Ahora, si tenemos síndrome de tracción vitreomacular, pero ya formó agujero macular, cambiamos un poco la técnica. Colocamos igual la triamcinolona, hacemos una vitrectomía central, vamos despegando el vítreo alrededor de la mácula, pero sin cortarlo a nivel de la adherencia que está en la fovea. No queremos romper esa tapita que le queda a la retina en el área central. Entonces vamos haciendo un corte en el vítreo, en la hialoides, alrededor del área macular, y luego lo vamos recortando poco a poco hasta que nada más nos quede la adherencia que existe en la fovea. Esto es lo que ha cambiado en la cirugía gracias al OCT, que ahora entendemos lo que hacíamos mal en algunas cirugías. Ya dejamos únicamente la adherencia en el área central, ya está separado la hialoides del resto y ya podemos despegarlo a nivel de la papila. Despegamos el resto del vítreo a nivel de la papila, pero ya no traccionamos la mácula en el momento que hacemos eso. Despegamos el vítreo posterior, completamos la vitrectomía, pero en este caso sí tiene agujero macular. Entonces aquí sí tenemos que hacer aparte el limitorrexis. Entonces después de retirar el vítreo posterior, sí usamos aquí azul brillante, porque tenemos que cerrar un agujero macular. Aquí quedó nuestra adherencia del vítreo, lo que tenemos teñido de blanco a nivel de la tapita que queda pegada en el área macular. Retiramos el vítreo posterior y enseguida vamos al azul brillante. Vamos a teñir ahora la limitante interna. Si tuviera membrana epirretiniana, también valoraríamos retirar la membrana epirretiniana. Entonces, una vez que teñimos la limitante interna, igual incidimos la limitante interna y hacemos una limitorrexis. La parte difícil de la cirugía es en la primera toma de la limitante. Una vez que hemos tomado la primera parte de la limitante, lo demás ya es un poco más fácil. De forma semejante, se retira alrededor del área macular. Y una vez que hemos completado, aquí sí hacemos un intercambio
líquido aire, luego aire gas, y sí colocamos al paciente boca abajo, porque aquí nos interesa que este agujero macular se cierre. Una vez que hemos quitado la limitante interna, sí hacemos mucho más pequeña nuestra adherencia de lo que quedaba del vitrio a nivel del área macular. Voy a mostrarles un video del despegamiento enzimático. Es algo que se inició hace muy poco en Estados Unidos y en Europa. ¿Tiene sonido? Y es utilizar la ocriplasmina para el desprendimiento. Voy a dejar que escuchen el video, está en español, todavía no está disponible en México. El ojo es una estructura compleja que contiene células, estructuras y membranas que nos permiten detectar luz, colores, formas y movimiento. El gel vítreo forma una estructura. Contiene una capa de fibras de colágeno y glucosaminoglicanos, principalmente compuestos de hialuronato y en una proporción menor sulfato de condroitina. Se cree que tiene dos funciones principales. La primera es proteger los tejidos internos del ojo, como el cristalino, del daño oxidativo dado su papel en el metabolismo del oxígeno. El gel vítreo también actúa como barrera, previniendo la invasión de componentes celulares dentro del ojo. En la interfaz estructural entre la retina y el vítreo se halla la membrana limitante interna, o MLI, que está compuesta por colágeno, así como por laminina y fibronectina. Se cree que la laminina y la fibronectina actúan como un pegamento entre la corteza del vítreo y la membrana limitante interna, dada su conocida afinidad por el colágeno. Al aumentar la edad, la membrana del vítreo puede desprenderse de la membrana limitante interna. El desprendimiento se observa en pacientes con edad alrededor de los 60 años. El desprendimiento puede empezar con la licuefacción del gel vítreo, causando el colapso de la red fibrilar del colágeno y la agregación de las fibras de colágeno en haces. La combinación de la licuefacción y el colapso fibrilar causa que la corteza vítrea se desprenda de la membrana limitante interna. Este proceso se conoce como desprendimiento posterior de vítreo, o DPV. Es parte del proceso natural de envejecimiento y no parece peligroso. La adhesión vitreomacular sintomática, o AVM, es una condición relacionada con la edad, progresiva y amenazante para la visión. Es consecuencia de un desprendimiento posterior de vítreo incompleto, que ocurre cuando parte del vítreo posterior permanece adherido a la mácula. Se ha sugerido que la laminina y la fibronectina juegan un papel en la adhesión vitreomacular, ya que estas proteínas promueven la adherencia de la corteza vítrea a la membrana limitante interna. La adhesión vitreomacular se diagnostica mediante un examen oftalmológico y se confirma por técnicas de imagen tales como la tomografía de coherencia óptica, o CT. Si no se resuelve, la adhesión vitreomacular sintomática se puede manifestar como tracción vitreomacular, TVM, y agujero macular, ambos pudiendo provocar metamorfopsia y borrosidad en la agudeza visual. El agujero macular puede ser una consecuencia de la tracción vitreomacular, donde la adherencia parcial del vítreo crea pequeñas roturas en la mácula. Hasta ahora, los estadios iniciales de la adhesión vitreomacular eran observados durante su progresión usando una estrategia ver y esperar, siendo la cirugía una opción de tratamiento solamente en los estadios finales de la condición. No obstante, si la adhesión vitreomacular permanece sin tratamiento en sus estadios iniciales, esta puede progresar a una forma más severa, destacando el hecho de que casi 3/4 partes de los pacientes con agujero macular en estadio 2 progresan a estadio 3 o 4. La tracción vitreomacular puede tener un impacto mayor en la calidad de vida del paciente, comprometiendo actividades diarias tales como leer, conducir y la capacidad de trabajar. La intervención precoz está percibida como favorable debido a la naturaleza impredecible de esta condición. La inyección intravítrea de G3A o criplasmina es el único agente farmacológico aprobado por la FDA y la EMA para el tratamiento de la adhesión vitreomacular sintomática y sus manifestaciones, incluyendo la tracción vitreomacular y el agujero macular. Se trata de una forma truncada recombinante de la plasmina humana que ha sido formulada para inyección intravítrea. Como la plasmina, la inyección intravítrea de G3A ejerce una actividad enzimática sobre la fibronectina y la laminina que forman la matriz de proteínas del humor vítreo y la interfaz vitroretiniana, induciendo una separación limpia del vítreo de la interfaz vitroretiniana.
Se sabe también que promueve la licuefacción del gel vítreo, en parte a través de su división de colágeno. Se ha sugerido que activa otras proteasas que pueden promover la licuefacción, tales como la elastasa y la metaloproteinasa, capaz de dividir otras estructuras dentro y alrededor del vitrio gracias a la capacidad de la plasmina de activar estas enzimas. Por tanto, produce un efecto dual de licuefacción vítrea y separación vitroretiniana para la resolución de la adhesión vitreomacular, mejorando el proceso natural de envejecimiento. G3A, con su mecanismo de acción único y de efecto dual, es la primera y única opción de inyección única para la resolución temprana de la adhesión vitreomacular y sus manifestaciones, como la tracción vitreomacular y el agujero macular, evitando la espera a que estas condiciones progresen a formas más severas antes de la intervención. Este hecho reduce el riesgo de pérdida visual y ofrece esperanza cuando ninguna otra opción de tratamiento es apropiada. G3A ofrece a los especialistas en retina y a sus pacientes la comodidad de una inyección intravítrea única como opción de tratamiento rápido, con una resolución sostenida para los estadios iniciales de la tracción vitreomacular, incluido el agujero macular. Bien, el estudio multicéntrico con el que fue aprobado por la FDA reportó que en el 40% de los pacientes el resultado era favorable, no en el 100%. Problema de la ocriplasmina, todo esto está muy bien. Hay un problema con la ocriplasmina, costo, $3,500 por inyección. Ese es el problema de la ocriplasmina. Entonces, eso lo limita en forma seria. Va a ser distribuido por el laboratorio Alcon y en este momento lo que se encuentra es en el estudio de mercado para tratar de introducirlo, pero sabemos que para nuestro país, si ese es el costo, realmente sería muy difícil utilizar. Muchas gracias.